Hola, yo soy Steven López y mi compañero Adolfo Inestrosa. y te venimos a hablar sobre el conflicto armado en Colombia. El conflicto político en Colombia se remonta al siglo XIX, cuando comienzan a darse las rivalidades entre los partidos tradicionales, que se hizo más fuerte durante la Guerra de los Mil Días e inició un largo periodo de violencia en Colombia. Hay que aclarar que los partidos políticos tradicionales son los conservadores y los liberales. En cuanto al conflicto político actual, empieza en la década de los años 60 con la aparición de las guerrillas, principalmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. Fruto de la excusa social y política, la distribución desigual de las tierras y la injusticia social. En Colombia existen aproximadamente alrededor de unos 140 grupos, de los cuales la mayoría están siendo financiados por el narcotráfico. Bueno, entre 1948 y 1965 hubo una guerra tan sangrienta que este periodo se conoce como la época de la violencia. En el año 1958, el poder se distribuyó entre dos poderosos partidos tradicionales, como lo dijo mi compañero hace un momento, que son los conservadores y los liberales, y los demás grupos de presión no pudieron participar en los procesos políticos. Eso tuvo como consecuencia que a mediados de los años 60 se formaran las dos guerrillas de izquierda más importantes hasta los días de hoy, que son las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y el ELN, Ejército Liberal de Liberación Nacional. Estas dos guerrillas juntas controlan hoy día aproximadamente, con sus más de 15.000 guerrilleros, la mitad de la superficie colombiana. Esta oposición armada se enfrenta al ejército regular, al ejército nacional, las fuerzas de seguridad del Estado y los paramilitares, que se han aliado claramente con estos últimos. Los paramilitares, a los que se les atribuye una gran proximidad a los latifundistas, son los responsables principales de la subida del número de las violaciones graves de los derechos humanos en el año de 1999. Una y otra vez, muchas personas fueron torturadas y mutiladas por fuerzas paramilitares antes de que los asesinaran. La guerrilla aterroriza a la población civil, y el Estado, que debe ocuparse de mantener el orden, no ha logrado controlar las acciones de estos grupos. Todos los bandos de la guerra son responsables de los secuestros, las torturas y los actos terroristas, siendo siempre los civiles desarmados los más afectados. Bueno, a esto se suma que la mayoría de las plantaciones de coca están en áreas que se encuentran bajo el control de grupos guerrilleros, lo que hace que las drogas florezcan en territorios sin ley. Bueno, casi la mitad de los cultivos de la coca se encuentran en el departamento de Putumayo, al sur de Colombia, que están controladas en parte por las FARC y en parte por los paramilitares. Las FARC, lideradas por Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo, y Jacobo Arenas, hicieron su aparición en 1964, cuando un grupo pequeño se levantó en armas en Marquetalia. Combinan la terquedad campesina con un cerrado dogmatismo. Las FARC aún proclaman ser comunistas, pero ahora mezclan el comunismo con el bolivarismo. Las FARC, la mayor y más fuerte guerrilla de Colombia, se volvió
más poderosa desde el año 1982. Hoy tiene un enorme poderío militar, convirtiéndose en una fuerza armada muy poderosa. En su enorme capacidad de movilización les permite mantener a más de 300 civiles y militares secuestrados e incluso transportarlos de un lado al otro del territorio colombiano. Bueno, a pesar de demostrar interés en el proceso de paz, las FARC no entregan sus armas hasta que no cambie la estructura social del país. A una en que las riquezas estén mejor distribuidas. Proponen que nuevos sistemas democráticos para Colombia, con justicia social y autodeterminación nacional. Su objetivo principal de la FARC es la conquista y el mantenimiento del poder. El presidente o el expresidente Álvaro Uribe Vélez inició su mandato con 3 metas claras y entrelazadas. Estas 3 metas son las siguientes, como la campaña por las reformas políticas. ¿Qué quiere decir eso? Es como combatir la corrupción y hacer más operativa la maquinaria institucional y administrativa. El proyecto de seguridad democrático, buscar la negociación con los grupos insurgentes desde la presión. Y el despliegue externo es como permite introducir el conflicto colombiano en la agenda internacional. Bueno, ante esta política de mano dura de Uribe, los grupos insurgentes se han preparado para la polarización del conflicto. Las FARC, con su demostración de fuerza, tratando de extender el conflicto a varios frentes y de acercar la escala ofensiva a las ciudades, el ELN intentando sobrevivir en un contexto de tensión en el que deben confrontar tanto a las Fuerzas Armadas como a las Autodefensas Unidas de Colombia, o sea, las AUC. Estas últimas, amparadas por las complicidades políticas y por compartir objetivos con las Fuerzas Armadas, buscan llegar a un acuerdo con el gobierno siempre y cuando sus acciones del pasado les sean perdonadas. Tras 40 años de conflicto, ni el Estado ni los grupos armados han conseguido sus objetivos y la violencia ha llevado a la transformación del sistema económico del país y a la militarización de la sociedad con los grupos paramilitares como nuevos actores. Un elemento importante es que la sociedad civil colombiana, la principal víctima del conflicto armado, se está involucrando activamente en el proceso de paz con propuestas esperanzadoras que buscan en el final de la violencia y que crean una dinámica que podría ser germen de una supuesta integración social en la que la convivencia se imponga a la confrontación y a la violencia. Y bueno, eso es todo lo que le hemos traído por hoy, y muchas gracias a todos los que vean este video. Y recuerda, Steven López y mi compañero Adolfo Inestrosa. 1120.